Muy buenas tardes. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. ¿En qué día quedamos? Quedamos en el 1 de febrero de 1972. La clase trabajadora es a prueba de temblores. Ya veamos esta cuestión. Una clase a prueba de los temblores, análisis, así que saltémonos todo esto. Frey tramaba un golpe en 1970 y ahora. Estos tipos siempre piensan que Frey está detrás de todo, pero leamos por el morbo. Dice: el siguiente es el texto del artículo que el periodista francés Edouard Bailly publicó en Le Monde Diplomatique. Le Monde, por si acaso, es una revista, un periódico de izquierda francés, por si acaso. O sea, va a haber harto panfletero por ahí. Dice: la derecha ha encontrado un líder y cuya reproducción parcial causó revuelo en Chile. Reproducción parcial, ya. En el artículo se señala que el expresidente Frey intentó dar un golpe de Estado en 1970 para impedir que Allende asumiera el poder, pero se encontró con la negativa del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, que después cayó asesinado víctima de un comando armado de derecha. Dice, antes que nada lo voy a anotar. El supuesto golpe de Frey. Página 6. Hará falta saber finalmente quién es el más fuerte, ellos o nosotros. El senador socialista Donis Sepúlveda ha resumido bien la situación de Chile después de 14 meses del gobierno de la Unidad Popular y se ve constreñida por la dialéctica de los hechos de acelerar el proceso revolucionario. Han terminado los tiempos donde el PDC, tironeando entre el deseo de no romper totalmente los lazos con la masa obrera y su voluntad de salvaguardar lo esencial del sistema capitalista, oscilaba bien que mal entre la izquierda y la derecha. Bajo el impulso del expresidente Eduardo Frei, está resueltamente volcado hacia la derecha para oponerse a todas las fuerzas progresistas y socialistas de Chile. La crisis del centro en pocas semanas apenas ha significado un hecho sobre las consecuencias que serán decisivas en el curso del año de 1972. Durante los primeros meses del gobierno de Allende, el PDC había preferido las justas oratorias a la oposición directa y sistemática que preconizaban los dos partidos de derecha, el Nacional y la Democracia Radical. Pero a medida que López actuaba en el marco de la Constitución, para hacer la reforma de estructuras, el ala de la derecha tomaba progresivamente el control del aparato partido y forzaba a la izquierda democristiana y minoritaria a crear un movimiento disidente. El segundo en años que últimamente ha reunido a algunos partidos en torno al presidente Salvador Allende. A excepción de un pequeño núcleo liberal donde los jefes Radomiro Tomic, candidato derrotado a la presidencia de la República, y Bernardo Leighton, ex ministro del Interior, el partido de Frey se sitúa mayoritariamente en el campo de la reacción. La batalla que se ha emprendido resueltamente sobrepasa hoy las fronteras de Chile para inscribirse en el contexto internacional este-oeste, es decir, capitalismo-socialismo. En este sentido, el viaje de Fidel Castro ha servido de pretexto a la derecha para desencadenar una ofensiva con carácter múltiple contra el régimen. Una vez más, los hechos demuestran que la revolución cubana es el punto de mira de gobiernos o partidos y de todas las fuerzas conservadoras en América Latina. Ya en agosto de 1961, ellos habían tomado en Brasil como ocasión de la condecoración del Che por Jânio Quadros para obligarlo a dimitir. 3 años más tarde, bajo pretexto de tener la cubanización de Brasil, derrocaron al presidente João Goulart. O sea, por coincidencia curiosa, el complot actual contra el presidente Allende tiene las mismas características y verdaderamente el mismo origen internacional que el complot de la Brasilia. Acá va a hablar de las marchas de las cacerolas. Mire, escuchemos lo que dice de las marchas de las cacerolas. Marchas de las cacerolas. Dice: muy hábilmente, algunos días antes de la partida de Fidel Castro, que terminaba una visita oficial de 3 semanas a Chile, el PDC, el Partido Nacional, la Democracia Radical, organizaron el 1 de diciembre una marcha de las cacerolas vacías en el centro de Santiago. 5.000 señoras de la burguesía, la mayoría elegantemente vestidas, bajaron desde los barrios residenciales y desfilaron frente al Palacio Presidencial de la Moneda, haciendo sonar sus cacerolas. Detalle importante, mezclaban consignas anticubanas a sus reivindicaciones de orden material.
Unos 60 elementos armados reclutados entre los comandos de choque de la extrema derecha las protegieron y provocaron violento enfrentamiento con los contramanifestantes de la izquierda que llegaron al lugar. Claro, si siempre es la derecha, ¿no? Siempre fue la derecha es la que está haciendo todo. Ellos estaban ahí ordenados, no estaban molestando a nadie. Dice, obligada a intervenir, la policía procedió a efectuar 73 arrestos mientras se produjeron un centenar de heridos. Una vez que la manifestación terminó, todas estas señoras tomaron sus coches para volver a sus casas. La precisión es importante cuando se sabe que el automóvil en Chile es un privilegio de clase reservado a una pequeña minoría de la población. O sea, habían 5.000 autos ahí dando vueltas. Pero más importante aún que la manifestación en sí, ciertas agencias informativas se apresuraron enseguida a tratar de hacer creer a la opinión internacional que las dificultades de aprovisionamiento habían desatado una reacción popular contra el régimen. Desgraciadamente, las fotos publicadas enseguida por la gran prensa demostraron sin duda que estas valientes dueñas de casa eran en su mayoría valientes señoras de la alta sociedad. Esto no fue obstáculo para que el News World Report del 20 de diciembre publicara la siguiente leyenda. Dueñas de casas chilenas fueron atacadas por jóvenes terroristas, lo cual fue cierto. Una semana más tarde, el Time volvería a decir, Allende no desaprovecha ninguna ocasión para ofender a los Estados Unidos por sus crecientes dificultades políticas y económicas. Después, la gran prensa norteamericana y europea han seguido el mismo paso gota a gota, insidiosamente. Ella continúa aún contra la experiencia de la Unidad Popular. Y el interesante es recordar este propósito en los comentarios de Visión, revista en español distribuida en toda América Latina hacia allá el 23 de octubre de 1971. Para el primer año del gobierno de Allende muestra un resultado favorable de 5 puntos esenciales previstos para el año 71. 4 fueron realizados: nacionalización de las grandes minas, estatización de la banca privada, profundización de la reforma agraria y crecimiento del sector estatal en el comercio exterior. Manera sutil de explicarle a los lectores que no hay que hacerse ninguna ilusión. Allende cumple sus promesas. La revolución está en marcha. Esto es justamente lo que la derecha chilena no quiere en ningún precio. Desde la elección de Salvador Allende para la presidencia de la República, un hombre, Eduardo Frei, que en su tiempo había prometido la revolución en libertad, se ha empleado activamente para sabotear el futuro gobierno de Allende. Dos iniciativas de su parte mal conocidas por la opinión pública son en el sentido muy significativas. La primera, una gestión en torno a Monseñor Raúl Silva Enríquez, cardenal, primado de Chile, para pedirle que insertara un documento de la Iglesia publicado durante la campaña electoral, una frase extremadamente enérgica sobre la incompatibilidad política filosófica entre marxistas y cristianos. Monseñor Silva Enríquez lo rechazó. Segunda tentativa, viendo la victoria de Allende, asegura a Frei, que pidió al general René Schneider, comandante en jefe del ejército, asesinado posteriormente, que realizara un golpe de estado para impedir a los comunistas tomar el poder. Hágalo usted mismo, le respondió el general Schneider, pero no me lo pida a mí, yo respeto la Constitución. Frente a los hechos de cumplido, Frei volvió a tomar en sus manos después la dirección efectiva del PDC para llevarlo aproximadamente y progresivamente a la derecha clásica. Esto devino en que demócratas, cristianos y nacionales presentaron candidatos comunes a las elecciones complementarias. En el Parlamento, gracias a la voz que allí dispone la democracia cristiana, pueden también hallándose el Partido Nacional y la democracia radical, y así bloquear todas las posiciones de reformas. Luego, esto lo voy a anotar también sobre la cuestión de Silva Enríquez. Dice, consciente de sus posibilidades en el plano legal, así también como en el dominio legislativo y judicial, la ADC dirige su esfuerzo a todos los sectores de la vida nacional. Las Fuerzas Armadas acusadas de debilidad, la Universidad de Chile, donde tropas de choque han ocupado gracias a la complicidad del rector democristiano Edgardo Benninger, 3 facultades, sindicatos, en fin, donde ella ha buscado después del 6º Congreso de la CUT, que tuvo lugar entre el 8 y el 12 de diciembre, y torpedear el pacto CUT-Gobierno. Brevemente, el PDC ha pasado conscientemente a la acción con el objetivo muy preciso de hacer fracasar la experiencia del presidente Allende y la Unidad Popular. Ellos no temen para esto aceptar el apoyo del movimiento de extrema derecha como Patria y Libertad, donde comandos de acción múltiples son especializados en cierto número de operaciones. Y aunque sus dirigentes, los menos conservadores, se inquieten de una tal cohabitación política, el hecho en que ellos se manifiesta concretamente en filo de los hechos.
Después de la manifestación del 1 de diciembre en Santiago, los atentados se multiplicaron contra monumentos públicos, escuelas, iglesias, comercios, oficinas y aún a miembros de la OPEM. Comando de 10 personas especialmente entrenados en el manejo de explosivos, armas de fuego, se infiltran en las manifestaciones de las ciudades, en el campo, para sembrar la confusión y provocar el caos. Es exactamente igual que hoy en día, fíjense. No, ellos no son el problema, porque las marchas de ellos son totalmente pacíficas, pero se infiltran gente que es la que promueve el caos. Pero siempre son en marchas de izquierda las que se promueve el caos. Es el chiste. Nunca son ellos. El señor Herbert Klein, director de comunicaciones de Casa Blanca, y Robert Finch, consejero de la presidencia de Estados Unidos, deben tener elementos de información particularmente interesantes para haber declarado el mes último, después de un viaje de 6 semanas por América Latina, que el gobierno de Allende no durará mucho. Frente a este empuje de fuerzas conservadoras reaccionarias, a las cuales vienen a juntarse grupúsculos fascistas listos para sacar partido de la situación, el presidente Allende ha declarado muy claramente el 8 de diciembre: si nuestros enemigos quieren utilizar la violencia reaccionaria, nosotros respondremos con la ley y con la justicia, pero también con la violencia revolucionaria. El año de 72 promete ser fértil en acontecimientos. Ya. La OP debe recuperar la capacidad ofensiva. Esto de las elecciones de la fecha, así que nos saltamos todas estas cuestiones de los cabritos revolucionarios. Esta es la cuestión de la declaración de Linares. Ya la leímos hace un jueves, si no me equivoco. La leímos, la declaración de Linares. Y era exactamente la declaración que hacía el MCR sobre cómo tenía que ser la reforma agraria y la revolución. Así que no la vamos a saltar, pero vamos a notar que aquí también hay más datos. Ahí está, declaración de Linares, página 2. Ya. Se le puede echar la culpa a las mujeres. ¿De qué será esta cuestión? A ver. Señor director, sin entrar a la controversia habitual después de las elecciones, creo oportuno que se vuelva sobre algunas observaciones que se han hecho en su revista a propósito de los sentidos particulares y cualitativos de la genérica movilización de masa. En breve, una vez más las mujeres han sido decisivas, sorpresa ninguna. Desde hace más de 20 años viene ocurriendo lo mismo. Se hizo una labor especial respecto a ellas. No mucha, seguramente. Anótese un detalle adicional del Ministerio de la Familia. Hace tiempo que todos olvidaron más o menos los mismos que ocurrió con aquellos trabajos voluntarios de los domingos. Sobre el asunto femenino, convendría que punto final insistiera en los aspectos destacados por Vania Bambirra en punto final 133, la mujer chilena en la transición al socialismo. B. Otra se plantea la necesidad de saber con oportunidad y fidelidad lo que la gente, el pueblo y la mayoría del mismo realmente piensa y siente, y por oposición no guiarse por lo que desde la atalaya ideológica o partidista se cree que la mayoría debe pensar. A menudo se olvida que esta es otra forma de paternalismo de izquierda. Puede ser que hayan pasado de moda las encuestas preelectorales, lo dudo, pero es evidente que serían indispensables unas amplias y rigurosas encuestas postelectorales y ojalá periódicas. Los saludo atentamente ya. Yo pensé que era otra cosa. Los gusanos chilenos, acá están los gusanos chilenos, la gente que escapa del gobierno de Allende. Recuerden que los cubanos que no querían a Fidel y se escapaban a Estados Unidos, a Venezuela, sobre todo en la zona de Miami, o a cualquier otro país del Caribe que no estaba dominado por los comunistas, eran los gusanos, los traidores, la escoria. Y acá tenemos los gusanos chilenos. Los gusanos. Leamos lo que dice Boris Yopo. Dice: el término gusano adquirió valor y carta ciudadanía continental con motivo de la Revolución Cubana. Miles de personas emigraron desde dicho país principalmente hacia los Estados Unidos, corazón del capitalismo y centro hegemónico del neocolonialismo. Una gran parte de ellos no deseaba perder prerrogativas burguesas, bienes materiales y acceso a beneficios a los que la gran mayoría no tenía la más remota posibilidad de alcanzar. Los valores materiales constituían para ellos la razón de ser de su vida. Sin ellos, esta perdía la magnitud propia, y aunque la sociedad que los rodeaba se debatiera en la miseria, la corrupción, los desequilibrios sociales y más crueles. Algo parecido, aunque
En mucho menor escala ha estado ocurriendo con Chile después del triunfo de la UP. La sola perspectiva de tener una sociedad más igualitaria y el hecho de que se corrigieran vicios enclavados en la historia democrática misma del país le ha producido escalofrío a muchos de chilenos. No podían aceptar como toda clase burguesa capitalista que los obreros, el proletariado, postergado ex profeso por el malabarismo del control del poder y de la toma de decisiones tuvieran finalmente aquella reivindicación que por décadas se le había venido prometiendo como un sarcasmo más del verdadero entronque mental que tiene toda psiquis burguesa. Que el hijo de un obrero tuviera acceso a la universidad, que ya no pudieran abarrotar sus refrigeradores importados de filete o que, entre otras tantas cosas, sus hijos se vieran sentados en el colegio frente a un muchachito o de alguna población marginal, de aquellas que según muchos de estos gusanos ya no existían en Chile, y les pone verdaderamente frenéticos. Pero no se dan cuenta de la violencia cultivada que han estado ejerciendo ilegalmente por años de violencia, afincada en privilegios a los que se sentían adheridos como un don divino. Violencia refinada que hoy se encuentra dando sus frutos, la toma de conciencia de los postergados para hacer valer sus derechos como cualquier otro ciudadano de acuerdo a la constitución política del Estado. En síntesis, se niegan a perder posiciones principescas, lo cual no viene siendo señalar una vez más el terror que se proyecta sobre el medio cuando se observa el alcance del cinismo y la maldad de las personas acomodadas y de estas pseudoélites impensantes, causantes directas de la situación paupérrima y del superatraso en que se encuentra Iberoamérica y el continente postrado. En cierta manera, no se puede ignorar ninguna de estas manifestaciones del atraso y de la violencia que existen hoy en la sociedad iberoamericana y las que bajo formas brutales o cultivadas lo está inundando todo, como una especie de política ficción. Pero estos gusanos, defensores de la justicia y de la democracia, desconocen esta situación. Se debaten más bien en medio de una entelequia de ritos e hipocresía, a pesar de que muchos de ellos son profesionales. Para justificar su éxodo hacia las tierras se les permiten seguir disfrutando del Edén económico, considerando como un derecho adquirido. No obstante, que las injusticias sociales y la brutalidad y el cinismo de muchos países donde ellos se establecen dejan pálido a cualquier situación en Chile. Sin embargo, esta situación llega aún a rincones más inauditos. Se ubican estos gusanos en el exterior para denigrar con las más absurdas e infantiles falacias a su propio país. Reniegan de todo solo porque su fianco económico y de privilegios se han visto afectados. Explican que en Chile no se puede vivir, pero residen en países que aún no logran emerger de la etapa colonial, en donde cualquier espíritu sensible sufriría al ver no solo la miseria, sino que las aberraciones sociales más inauditas. Esto refleja lo que son parias de la sociedad industrial, egoístas, incansables, protuberancias humanas que no pueden merecer el respeto de nadie. Sin embargo, está bien que se vayan de Chile. El país no los necesita para la nueva y profunda transformación en la cual se encuentra embarcada. Pero así como hay muchos que huyen del terror de la igualdad, habemos unos pocos que pronto regresaremos a colaborar en la transformación más auténtica y sincera que Chile jamás haya tenido en toda su historia. El pasado ha sido solo paja en un harén de promesas. Ahí tienen los gusanos, o sea, la gente que escapaba de la posible dictadura y guerra civil, de la miseria, de la pobreza, eran gusanos, los parias chilenos, según Borillopo. Ya, esto es Lenin. Acá están hablando de Juan de Dios Carmona. Las definiciones de la lucha ideológica. Ah, pero sí, carita, oye, esto es doctrina ideológica. López pone en tela de juicio a sus periodistas. Desfile de protesta por destitución de Leonardo Cáceres de la jefatura de prensa Canal 13 de TV. Fue sacado por la alianza PDC, PN y Patria y Libertad que maneja la Universidad Católica. Acá se están burlando del Curas Boon. ¿No? Parece que el Curas Boon, ¿no? Claro que sí, po. Claro que sí. Ya.
terminamos con esta revista, sigamos con otra. No había mucho tampoco que sacar. Hay algunas revistas que vienen con harto material y otras que no vienen con mucho. Martes 15 de febrero de 1972. Febrero de 1972. Dice, liberación de la mujer, una tarea de hoy. Allende, la UP redefine su política. Veamos lo que dice, porque esto es cortito. Dice, en el momento de cerrar esta edición recién se conocían los acuerdos adoptados de la Unidad Popular en el Arrayán. Era un texto, por si acaso. No alcanzamos a conocerlo exactamente y por lo tanto no podemos analizarlos en este número. Sin embargo, estas resoluciones fueron adelantadas a grandes rasgos en el discurso del presidente Allende que pronunció en Concepción. Se trata en primer lugar de una caracterización de los partidos opositores, enemigos y adversarios. Entre los primeros el Partido Nacional, la Democracia Cristiana, y entre los segundos. No se descarta por lo tanto la posibilidad de acciones comunes con este último partido. Respecto al MIR, una confrontación ideológica frente a las masas buscando también puntos de coincidencia, pero rechazando todo tipo de acciones que sobrepasen los límites pautados en el programa del OP. Junto con ello, como resultado del análisis que ha hecho la Unidad Popular de los primeros 14 meses de gobierno, se toman medidas que dicen en relación con el manejo administrativo, impulsándose una campaña de desburocratización. Preocupación fundamental ha merecido la Unidad Popular en la actitud de las capas medias respecto al gobierno. En gran medida los acuerdos del Arrayán obedecen el deseo de ganarse en estos sectores de la población. Por cierto, sobre este tema se ha venido desarrollando una activa polémica entre sectores del OP, concretamente con el Partido Comunista y el de la izquierda revolucionaria. Estos últimos sostienen que la línea fundamental del actual proceso debe apoyarse en las masas obreras y campesinas, conquistando así el apoyo de capas inestables como la pequeña burguesía. De hecho, esta crítica apunta en una relativa debilidad del trabajo revolucionario en el seno de la clase trabajadora. La aplicación de una política destinada a ganarse las capas medias parece marcar el futuro próximo de la actividad del gobierno. Las opiniones al respecto necesariamente tendrán que aguardar la verificación de los pasos concretos que se adelanten en el sentido. La incorporación del gobierno del Partido de la Izquierda Radical, PIR, surgido en la escisión de la derecha en un partido radical, se ha hecho en función de esta línea. El PIR se le han encomendado dos carteras de enorme importancia, la económica y una política, la de minería y justicia. La posibilidad de un diálogo y de acuerdo entre aspectos concretos con la DC es resultante de una línea. Simultáneamente, el gobierno anuncia un propósito de facilitar en todo lo posible la incorporación de los trabajadores a las tareas de la dirección de la producción. En síntesis, el proceso chileno ha entrado en una etapa de redefinición luego de los resultados electorales adversos. ¿Cuáles son los resultados electorales? Todas estas elecciones complementarias que existieron. Que recuerden que lo estuvimos leyendo en Linares, en Colchagua, en esa zona, que ahí ganó la derecha. Triunfante ganó la derecha. En síntesis, el proceso chileno, y eso ya lo leímos, después dicen... Por el contrario, se buscan fórmulas para que la UP pueda afrontar con lista única las elecciones parlamentarias de marzo del 73. O sea, en este sentido, la línea es intentar el próximo año ganar una mayoría parlamentaria que permita modificar el carácter de las instituciones del Estado. Creemos que los acuerdos de la UP, tal como han expresado el propio compañero Allende, debe someterse a la discusión de las masas, confrontarse en el nivel de conciencia y el ánimo combativo de los trabajadores. Son ellos, en definitiva, los que tienen la palabra respecto al ritmo y la orientación general del proceso. No quería leer esto, pero como lo veo tan subrayado, alguien sacó harto material acá. Vamos a leerlo, vamos a ver de qué hablan. Vamos a anotarlo, ¿ya? Vamos a anotarlo. Si alguien lo subrayó, significa que hay algo interesante ahí metido. Las capas medias y el poder de los trabajadores. Página 4. Dice,
A consecuencia del sismo electoral en Linares, O'Higgins y Colchagua, en los debates ideológicos de izquierda se ha puesto en orden del día en temas de las capas medias, o para mejor decirlo, cómo ganarse a las capas medias de una alternativa revolucionaria. No obstante, salta a la vista que el concepto de capas medias es por lo menos excesivamente amplio. De ahí que no sea muy fructífera la tendencia de utilizarlo como algo absolutamente establecido o un concepto tan diáfano que se vuelve premisa sin discusión. Por eso no es malo que primero tratemos de aproximarlos al significado del concepto. 1. En primer lugar, dentro del bloque social intermedio más heterogéneo que homogéneo, debemos distinguir entre las capas medias empleadoras, las capas medias no empleadoras, y también podríamos hablar de las capas medias propietarias de medios de producción, las capas medias no propietarias y también expropiadas por el discurso capitalista de medios de producción. Era justamente en relación a los pequeños propietarios de medios de producción que Marx escribía en el manifiesto. Los estamentos medios, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el campesino, todos ellos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como tales elementos medios. No son pues más que revolucionarios, sino que conservadores. Más todavía son reaccionarios, ya que pretenden volver atrás la rueda de la historia. Son revolucionarios únicamente cuando tienen que sí, en la perspectiva de su tránsito inminente en el proletariado, defendiendo así sus intereses presentes, sino sus intereses futuros también, por cuanto abandonan sus propios puntos de vista para adoptar los del proletariado. De esta cita clásica podemos traer dos conclusiones. Estos pequeños propietarios son esencialmente reaccionarios en su lucha contra la burguesía ascendente. 2. Estos pequeños propietarios, ante su inminente caída en el campo del proletariado, pueden convertirse en revolucionarios, pero adoptando el punto de vista del proletariado. Resulta evidente en la primera apreciación de Marx, es rigurosamente atingente en un determinado periodo histórico. La lucha de la burguesía en su conjunto para imponer la vigilancia en gran escala del modo de producción capitalista no es de reiterar aquí que la perspectiva histórica de consolidación del capitalismo ya esté absolutamente finiquitada a nivel mundial, que es consecuencia, y no se trata, dado el grado de dominación internacional del sistema, seguir suponiendo en el más puro estilo democrático burgués una contradicción importante entre capas desarrolladas de la burguesía contra vestigios correspondientes a modo de producción pretéritos. Frente a la segunda apreciación cabe una pregunta: ¿contra quiénes pueden hoy en día ser revolucionarios los pequeños propietarios? La respuesta es: contra los monopolistas de la industria, el agro y en contra del Estado. Esto nos lleva a plantear que en su lucha no es en contra del capital, sino que en contra de una determinada, de un determinado usufructuario del mismo. O sea, tipos que le están haciendo la competencia, en resumen. No libran en consecuencia una lucha contra el sistema. Entonces, ¿pueden ser revolucionarios, mejor dicho, jugar al rol del revolucionario? En sus luchas contra los monopolios, en su sueño febril de revivir el idilio de la libre competencia, en su pugna por ampliar la democracia burguesa, por así sola es evidente que no. Con el punto de vista del proletariado, afirma Marx, juegan un papel de revolucionario cuando actúan en un contexto revolucionario donde ellas no son los actores principales, esto es, no siendo esencialmente revolucionarias en el grado de contradicción entre el pequeño capital acumulado y el gran capital. Al igual que la pugna por obtener mejor participación en el aparato del Estado les permite convertirse coyunturalmente en fuerzas auxiliares de la revolución obrero-campesina, de tal modo pues que el papel revolucionario de los pequeños propietarios está condicionado por la fuerza revolucionaria de los bloques histórico obrero-campesino. En otras palabras, la misma marea revolucionaria genera que estos pequeños empresarios se vuelvan revolucionarios. Pero no son revolucionarios por una lucha clasista. Las capas medias no se vuelven revolucionarios por una lucha clasista per se, sino ellos son simplemente gente que está luchando para ascender en el poder del capital. Pero, como existe una lucha revolucionaria entre medio, estas fuerzas que están luchando contra las grandes empresas se vuelven como fuerzas secundarias de la lucha obrero contra las grandes empresas. No sé si me doy a entender. O sea, no parten siendo revolucionarios, pero indirectamente y después directamente se vuelven revolucionarios por su deseo de acumulación de capital. Pero después, obviamente, los revolucionarios obreros, proletariados, etcétera, tienen que mantener a raya a estas capas medias, al pequeño burgués. Y tienen dos opciones: entroncarlo en el camino de la revolución, o segundo, eliminarlo.
Son las dos opciones que tiene. Punto número 2 dice, pero no olvidemos que también hemos caracterizado a estos sectores como empleadores, esto es, como absorbedores de plusvalía en pequeña escala. Alguien que gana plata, pero no tanta. La mayoría de los pequeños y medianos propietarios de medios de producción son también pequeños y medianos explotadores, ¿ves? Los dije. De ahí que debíamos responder la siguiente pregunta en cierto modo y punto crucial del debate ideológico de la izquierda que hoy libra en Chile. ¿No existe acaso contradicción en el papel necesario a nuestro entender que los estamentos intermedios y bajos de la burguesía deben cumplir en la lucha contra el gran capital y el juego revolucionario del proletariado que justamente le trabaja a estos propietarios? Desde luego existe y nadie podrá resolverla colocándose en la vitrina de observador imparcial o de mero ejecutor gobernista administrativo burocrático. La solución de esta contradicción solo puede abordarse en partir de un punto de vista de clase, de un compromiso de clase y de una responsabilidad de clase. ¿Qué les dije? La revolución proletaria comunista no puede ser sin una visión de clase. La dialéctica de clase es irreemplazable. Entonces el pequeño burgués simplemente va a ir por su deseo de afianzar más capital. Pero como también se están enfrentando al gran capital, el trabajador, el obrero, el proletario, etc., se unen. Pero no existe una conciencia de clase en común. Uno quiere vencer a esta gran empresa para que yo con mi pequeña empresa pueda subir en posiciones, y el campesino quiere destruir la gran empresa porque son explotadores, según la visión comunista, marxista. Dice, número 3, no es un misterio que el programa del actual gobierno, al estatuir un sistema mixto y otro privado de producción capitalista y no plantearse como socialista, no contempla ninguna agresión a los sectores medios de la producción. Por el contrario, por efecto a la desconcentración económica, la protección crediticia del Estado y del aumento del poder adquisitivo por parte de la masa consumidora, estas capas iban a hacer en aumento el ritmo de sus ganancias. Efectivamente, así ha sucedido. Sin embargo, el gobierno hubo de llevarse una desagradable sorpresa, pues pese a la intención de dar protección a estas capas, ellas volvían a ser rotundamente antigobernistas. Uno de los índices más usados es el electoral, y así lo prueba. Da igual la manera, el día que el comercio paró, hasta los más minúsculos, insignificantes, tenderosos solidarizaron. ¿Cómo explicarse este fenómeno? A nuestro entender, hay algunas razones. El capitalista, grande o pequeño, siempre es capitalista. Por lo mismo, más que su ganancia inmediata, le interesa su ganancia potencial. Significa y justamente por actuar en busca de la acumulación pretende ampliar su espacio de inversión, o sea, crecer en espacio a capitalista. Las posibilidades de inversión no pueden estarle aseguradas por un gobierno que al fin y al cabo tiene un presidente socialista, un comunista y socialista en el gabinete. Es en su imaginación asustadiza. Estas capas piensan que el pan de hoy será el hambre de mañana. Y ese miedo acérrimo, que no es más que el miedo a perder su relación con el capital, las vuelve reaccionarias y caen en los brazos de partidos de la burguesía. Por otra parte, no deben olvidarse que esas capas, a la vez que productoras, son compradoras. Frente a un consumo tradicionalmente regulado por la burguesía, debieron entrar en pronto a competir con los sectores populares, que por primera vez tenían acceso relativo al mercado. 4. A muchos compañeros del OPE les pareció que todo el problema se reducía a una deficiente labor de convencimiento y se llegó al superficialismo. Increíble en personas con años de circo de culpar a los medios de comunicación de masa y a los periodistas de izquierda, pero cualquier piensa que los periodistas encargados de difundir ideológicamente las conquistas populares son periodistas orgánicos, es decir, que actúan en relación a sus partidos u organizaciones políticas que traducen al nivel periodístico una determinada estrategia política. Si ellos no han funcionado, no es un problema técnico o de deficiencia profesional, sino que político, un problema de estrategia política. Y es en base a esta estrategia política que se ha llegado a afirmar que para ganarse a estos sectores de la pequeña burguesía, se es necesario frenar la movilización a los trabajadores que están bajo su dominio. Aquí se produce la paradoja de que para ganarse a la burguesía es necesario neutralizar al proletariado, pero con esto último ya no hay quien pueda ganarse a la burguesía. Por lo que a fin de cuentas tenemos que la burguesía, la que ha ganado el proletariado a través de los estratos intermedios y bajos. Se le produce una contradicción interna al proceso. Y en tanto el gobierno quede al albur de una alianza sospechosa que incluye fracciones del proletariado con capas capitalistas, su apoyo será cada vez menor. No ya gobierno de clases, sino gobierno entre dos clases.
caminando hacia cualquier parte menos hacia la revolución, siendo por lo mismo nidero de las burócratas y segmentos que pueden, es sabido, constituye un apéndice genérico de la misma burguesía. 5. Pero ¿significa entonces que para salvaguardar la unidad del proletariado hay que resignarse a perder definitivamente las capas medias? Por el contrario, solo el fortalecimiento del proletariado es condición y garantía de verdadera neutralización y captación de los sectores medios. Esto que toma la forma de una paradoja no tiene nada de eso, expliquémoslo. Imaginémonos que en un pueblo como hay tantos en Chile, el movimiento poblador, el movimiento campesino, el movimiento obrero, en la medida en que sus respectivos niveles cada uno cobra desarrollo, puede llegar a elaborar políticas de conjunto, políticas y programas del pueblo. ¿Cómo se van a negar a las capas medias propietarias o no a adherir a los programas que contemplen más escuelas, hospitales, farmacia, electrificación, alumbrado público, etcétera? Las fuerzas del pueblo se han desarrollado gracias a la fuerza de las más pobres del pueblo. Ahora bien, a cualquiera que no esté cansado con esquemas reformistas, me parecería que desarrollar la política del pueblo partiendo de los sectores medios es una perfecta imbecilidad. Pero hay momentos en que el reformismo hasta de la imbecilidad quiere hacer una vía al socialismo. Y aquello que puede ser válido para una aldea, un pueblo, una provincia, puede ser válido a nivel nacional. La captación de las capas medias se encuentra en estricta relación con el incremento del poder de los trabajadores. En otras formas va a existir chantaje. Chantaje, en otras palabras, fue en un puro párrafo, yo lo resumo en una palabra: chantaje. La captación de los sectores medios hace referencia al incremento del poder político de los trabajadores. Solo de esta manera la lucha económica reivindicativa y la lucha ideológica cobran real sentido. Aquellos que, obsesionados únicamente para ganarse las capas medias, le iban hacia esas políticas no proletarias, políticas específicas de clase media, olvidan o no conocen el carácter universal del proletariado. Olvidan que únicamente sus reivindicaciones son las reivindicaciones de toda la sociedad. Olvidan lo más elemental del conocimiento dialéctico. Renuncian a la formación por la base del poder obrero campesino. Renuncian por lo mismo a que el proletariado controle y genere poder político. Renuncian a la dictadura del proletariado, y eso quiere decir que renuncian al socialismo. Dejan el proceso librado al árbitro de la burocracia enajenada de las masas sin control obrero y en consecuencia permeable a toda la influencia de la burguesía. ¿Y cómo se consume esa abertura? A través de la transacción política. Pero será mejor que en otra ocasión hablemos de la DC y del papel que juega en el actual proceso. Ya. Patricio Silva Echenique. ¿Será pariente de Piñera? Piñera no es Piñera Echenique. Y además es del PDC, así que yo creo que debe ser un tío. Puede ser un tío de Piñera. El PDC ordeñaba el Banco del Estado. No sé si quieren leer esta cuestión, por puro humor. Ahí Apolo Joven dice primo. El primo de Piñera. El PDC ordeñaba el Banco del Estado. ¿Qué dicen? ¿Lo grabo o no? No, Camino Sin Futuro, estamos en vivo. Totalmente en vivo. Todos los días a las 4:30 de la tarde leemos la revista Punto Final. ¿Leemos o lo saltamos? Porque puede ser puro panfleteo de Punto Final, atacando al Partido Demócrata Cristiano, o puede ser algo interesante. Ustedes deciden. Si no, saltamos. Ya, PR, usted manda. Antes que nada, déjeme refrescar un poco la garganta, porque tanto marxismo deja seca la garganta. Ya, leamos. Ojo, recuerden que Punto Final es una revista extrema izquierda. Puede haber datos que son verdaderos, puede haber datos que son chamullados y pueden haber datos mentiras mezcladas, por si acaso. Ya. Entonces dice,
Una orden de detención dictada por el juez del segundo juzgado del crimen de Santiago contra Álvaro García Álamos, expresidente del Banco del Estado, de Miguel Calvo Aguirre, financista de empresas de construcción y transporte, echó otra vez al vuelo las campanas del escándalo del Partido Demócrata Cristiano. Tituló "Vergüenza política" al informar en su diario La Prensa, un diario de izquierda, la detención de ambos personajes. Entre los comprometidos, el nuevo escándalo que afecta a la DC aparece Patricio Silva Echenique, que fue el primer director de La Prensa y su secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Frey. Silva Echenique no fue detenido porque previsoriamente viajó a Estados Unidos. Otros implicados seguían prófugos al momento del cierre de esta edición. Ellos son Francisco Fiuxa, Juan Cueto Sierra, Antonio Cordero Díaz, Manuel Villanueva López, que junto a Miguel Calvo Aguirre crearon la empresa fantasma, la distribuidora y financiera Oriente Limitada, para sacar fondos del Banco del Estado que se destinaban al PDC y a su candidatura presidencial. Los otros implicados formaban parte del comité ejecutivo del Banco del Estado junto a Álvaro García Álamos, Elías Bruguere, Julio Serrano Lamas, Patricio Silva, Juan Meri y Juan Piegneguy Pinochet. No tiene nada que ver con el general Pinochet. En Chile hay hartos Pinochet, aunque sepan, por si acaso. Varios Pinochet. Ellos entregaban los préstamos que seguían el vespertino La Segunda y alcanzaron a 19 millones de escudos para la inexistente financiera Oriente Limitada. Radomiro Tomic, que fue candidato presidencial del PDC en 1970, entregó una declaración ante las detenciones de García Álamos y Calvo Aguirre, a lo que calificó de personas de conducta y honorabilidad intachable. Dijo Tomic: "Deseo puntualizar claramente que este crédito benefició a los trabajos de mis postulaciones y a las actividades del Partido Demócrata Cristiano". Añadió que el saldo de ese crédito se encontraba reducido a la suma de 4.700.000 escudos. La prensa derechista pretendió sugerir que existía un compromiso de parte del gobierno en el sentido de no perseguir judicialmente los delitos cometidos por la DC en el Banco del Estado. Naturalmente, esta versión no la cree nadie. El gobierno ha anunciado que no permitirá negociados y escándalos. Aplicando esa orientación, denunció el primer juzgado del crimen al gerente de promoción y ahorro del Banco del Estado, Eduardo Isla Núñez, militante del Partido Radical, que fue detenido junto con 4 industriales y comerciantes. Se había coludido con ellos para obtener préstamos de forma ilegal. La democracia cristiana convirtió el Banco del Estado en la vaca lechera de su propia tesorería y en la sombra protectora de un grupo de la burguesía que creció en el alero del pasado gobierno. El primer escándalo de la resonancia que mostró los manejos de la DC en el Banco del Estado, fuga a España de Luis Cubil, este hombre de negocios íntimamente ligado al expresidente Frey y su víctima al Estado de un cuantioso fraude. Pudo salir del país y radicarse en España con nuevos negocios gracias a la vista gorda ordenada por su compadre. Hace poco estalló otro escándalo de proporciones cuando se conoció la fuga de empresarios de la construcción Pablo Gumucio, Vives, aunque Frey negó sus vinculaciones con Gumucio. Quedó en claro que ese financista operó en el Banco del Estado gracias al visto bueno del presidente durante la pasada administración, y una parte sustanciosa de su ingreso fue a parar al arca del PDC solamente por deudas a una oficina en el banco de sucursal Huérfanos. Los tribunales conocen una querella por 2.582.748 escudos contra Gumucio. Miguel Calvo Aguirre, cuya empresa constructora está tomada por los trabajadores desde hace algún tiempo, fue una de las grandes favoritos del pasado régimen. Su nombre aparece en casi todas las operaciones que permitían al DC dañar al Banco del Estado. Por ejemplo, en la hacienda Rucamanqui, una propiedad del banco de 15.000 hectáreas en Ñuble, de cuyos fondos surgieron los excedentes que permitieron al PDC. Fue gratificado mediante contratos para la construcción de nuevos caminos interiores de la hacienda y viviendas para los trabajadores, todo a precios superiores a los reales. Calvo Aguirre aceptaba letras que se descontaban y iban a parar al PDC. Era la parte que cobraba la mafia política. Como gerente de Rucamanqui actuaba Julio Serrano Lamas, que a la vez era director del Banco del Estado en representación de Frey. El obvio que dejó en la hacienda alcanza 40 millones de escudos que en parte sirvieron para comprar la Sociedad Periodística del Sur, Sopesur. Entre otros, esa empresa edita el diario La Prensa de Santiago como presidente de Sopesur y aparece el mismo Julio Serrano. En el directorio del Trust Editor figura Héctor Fernández de Miguel, que en Rucamanqui extraía jugosas comisiones de la comercialización de la producción de la hacienda. Sentado en su casa, Fernández de Miguel recibía 3% de comisión. ¡Wow! ¡Qué rico! 3% de comisión. Y si hacía alguna gestión especial, su comisión subía a 6%.
Fue otro de los favorecidos por el cuerno de la fortuna bajo el anterior gobierno. Sopesur la deuda al Banco del Estado una modesta suma de 1.347.000 escudos. Aún así, la prensa se atreve a publicar en el actual gobierno que amenaza la libertad de expresión. Pero no solo Sopesur y su cadena de periódicos fueron adquiridos por la DC. Cuando los fondos del Banco del Estado hay también otras empresas publicitarias como la Corporación de Radio y Prensa CPA. Sus deudas con el Banco del Estado alcanzaban 1.768.000 escudos. En su directorio vuelven a aparecer los mismos nombres democristianos que hacían sus operaciones por cuenta del partido: Julio Serrano Lamas, Patricio Silva Echenique, Alicia García Huidobro, esposa de Patricio Silva, Miguel Calvo Aguirre, Rosa Lamas de Serrano, Camilo Aguirre Serrano, Juan Cueto Sierra, Francisco García Puig, Francisco Fuchs Aguilar, Manuel Villanueva López, etc. Al mismo circuito de negocios, la DC pertenece a la sociedad productora del Cine y Televisión Limitada, Procine, que le debe al Banco del Estado 3 no era 3 millones, ¿sí? No, hay una coma, sí. 3.558.322 escudos, con 75 centavos. Esta era la empresa que hacía las películas de Germán Becker. La Sociedad Periodística de Chile Limitada, en cuyo directorio aparece nuevamente Héctor Fernández de Miguel, que debe al Estado 6.389.178 escudos, y la Sociedad Periodística de la Tarde S.A. con 732.459 escudos. La Sociedad de Talleres Gráficos Corporación Limitada, la sociedad periodística que debe 1 millón de escudos y en cuya dirección estaba Patricio Silva y Julio Serrano y Claudio Rego. Me imagino que debe ser un alcance nombre, no creo que... bueno, el Claudio Rego de hoy en día no creo que sea, pero puede ser un pariente, hasta el papá, puede ser. Porque es del PDC, pues, y el Orrego también era del PDC. La editorial del Pacífico S.A., antiguo negocio democristiano, debía 2.658.000. Voy a anotar esta cuestión porque sería interesante después hacer un datito de la corrupción de la DC, porque la DC siempre se muestra como que ellos eran los que no estaban con la OP, pero tampoco estuvieron con el gobierno militar. Ellos se muestran como los santos, como los intocables, como los puros. Vamos a hacer después un videíto recalcando toda la corrupción de la DC. Página 7, sí, pues, y la DC siempre se muestra así como los santos. Ustedes son los malos, nosotros somos los buenos. Estuvimos contra Allende y estuvimos contra Pinochet. Así se muestra la DC. Vamos a recalcarle lo que hicieron. Ya, esto el caudillismo, bueno, es la misma cuestión del sectarismo. Acá está la liberación de la mujer y la lucha de clase. Esto es interesante porque es sobre el feminismo en la época de López. Feminismo, UP, página 2. Veamos. La concepción de la burguesía chilena expresada en su prensa. El sistema capitalista, tanto en los países desarrollados como en los dependientes, ha sido incapaz de promover una efectiva liberación de la mujer. Y si bien este sistema ha liberado a la mujer del yugo feudal, la ha sometido a nuevas formas de dominación. En el capitalismo se ha pretendido superar la milenaria familia patriarcal, pero en la familia de la pareja que la ha sustituido, la mujer también se ha encontrado en su puesto subalterno. Se ha quedado relegada a las labores domésticas agotadoras y sin remuneraciones domésticas agotadoras. ¿Se fijan que es prácticamente lo mismo? O sea, cuando ustedes escuchan en las feministas de hoy en día sobre es que en la casa no nos pagan, o sea, por limpiar los cuates, o sea, hay que pagarle. O sea, el Estado me debería pagar si yo en mi departamento limpio mi baño y hago mi cama. Sí, pues si usted vive solo, usted caballero vive solo, usted señora vive solo o en su casa, lo que sea, y hace su baño, hace su cama, pasa la aspiradora, el Estado le debería pagar. Suena tan ridículo, pero esta gente reclama por eso. Me deberían pagar por hacer el aseo en mi propia casa. Ridículo. Después dice, y es por esto que a ver, ¿dónde quedamos? A la liberación del sistema patriarcal y todo eso. Finalmente, la reducción de la mujer a la categoría de objeto nunca ha sido tan utilizada por un sistema como el capitalista, a pesar en todas las conquistas que se han logrado como algunos derechos jurídicos. Y es por esto que los defensores del sistema burgués no tienen autoridad política, social ni moral para arrogarse al título de defensores de la mujer en cuanto a categoría social.
Recuerden que todo el feminismo surge bajo los liberales. Y ahora los liberales y los marxistas están peleando por quién tiene el feminismo. No, nosotros fuimos los que liberamos a la mujer. Y los comunistas dicen, no, ustedes no son nadie para estar liberando a nadie porque ustedes explotan. Y los liberales atacan a los comunistas atacan a los liberales y todos se arrojan en la cuestión del feminismo. Y hoy en día igual, pues fíjense que hoy día tenemos las feministas marxistas y las feministas liberales. ¿No? Acá Punto Final está diciendo, no, nosotros tenemos el verdadero feminismo, ustedes tienen cualquier otra cosa. Y puras tonteras varias. La izquierda hasta ahora por lo general tímidamente preocupada por el problema se da cuenta de la gravedad en que queda el claro conservadorismo de vastos sectores femeninos, lo que ha sido demostrado en la marcha de las cacerolas y una vez más reafirmando los resultados de las últimas elecciones del 16 de enero. Pero la derecha también se preocupa con el tema y en los últimos meses ha dedicado una destacada atención a él a través de su prensa. Ejemplo, muy expresivo de esto ha sido el suplemento del diario El Mercurio el 30 de julio del 71, que aparece con el gran titular Liberación de la Mujer. En este se ha tratado de definir su posición, o sea, la posición de la burguesía chilena sobre el problema que, debido a su falta de perspectiva histórica, no es siquiera capaz de desarrollar una concepción más progresista y más efectivamente reformista y que estuviera de acuerdo con los intereses de la expansión del sistema. En este suplemento aparece un editorialito firmado por Ada Monguilio. Sin ninguna duda la idea corresponde no solo a quien la escribe, fundamentalmente expresan el pensamiento del diario, que es genuino representante de una clase. Parece grotesco a la primera lectura, pero sin duda importante como exposición a una concepción ideológica de un sistema de explotador que, siendo incapaz de liberar a la mujer, se aferra a sus valores decadentes para encontrar en ello la justificación de la mantención de la situación opresiva. Es por esto que lo vamos a citar y lo vamos a tomar en cuenta como una buena ilustración de lo que entiende la burguesía chilena por la liberación de la mujer. ¿Ya? En él se empieza planteando que dentro de algunos años, cuando los historiadores hablen de nuestra época, consideran gran importancia la conquista del espacio. No hay duda que también hará resaltar algo que es evidente en el mundo de hoy: la liberación de la mujer. La mujer, después de haber recuperado un retraso secular en poco tiempo, ha sabido superar al hombre en no pocos dominios. Aquí se parte de algo que realmente es evidente, que en nuestra época será la de la liberación de la mujer, y lo será tanto más rápido cuanto más lo sea la destrucción del capitalismo. Pero se trata de estimular la competencia entre los dos sexos. Aquí se insinúa un cierto coqueteo en un planteamiento feminista típico que está siendo felizmente superado por los movimientos más serios para la liberación de la mujer. En el mismo editorialito que se habla también de la ignorancia política de la mujer y de sus deberes patrióticos, y se hace referencia a la pasividad, y de repente se entra en el otro tema de la actualidad, el del presupuesto doméstico. Se plantea que en esta responsabilidad, que es una gran mayoría de los casos que recae sobre la mujer, esto le exige un mayor conocimiento y formación económica y financiera, y parece prácticamente imposible equilibrar un presupuesto si no se sabe analizar las posibilidades y realizar cálculos exactos importantes. Lo imprevisible, como se ha visto, ponen en litigio la gestión y obligan a improvisar. Y no es raro que sea la mujer la que se dedica a practicar la gimnasia bancaria, con todos los riesgos que ella involucra. Naturalmente, estas consideraciones parecen increíblemente cínicas si no se tuviese en cuenta que el diario en el cual se escribe es dirigido esencialmente a la pequeña burguesía y a la burguesía, aunque esta no tiene nada que hacer con gimnasia bancaria. Pero siendo así, sería burdo pretender que las mujeres obreras, campesinas y de las clases medias asalariadas que componen la gran mayoría fueran a adquirir mayores conocimientos económicos y financieros con el objetivo de controlar su restricto presupuesto doméstico y sus cuentas bancarias inexistentes. Ay, ¿en serio tengo que leer toda esta cuestión? A ver. Miren, po. Son como 6 páginas de pura cuestión feminista. Si esto ahora, literalmente, si yo no le dijera que esto fue escrito en 1972, ustedes pensarían que lo escribió una tipa de la USAC hoy día, o hace un mes. No me pienso comer toda esta cuestión.
Estoy cansado de leer tanta porquería izquierdista. Me he leído como casi, voy para los 200 artículos y libros juntos. No me quiero comer ya ahora feminismo. Voy a dejarlo. 12 y las 17. El viejo Historia del Futuro se va a encargar de leer esta cuestión, pero por ahora yo no me la pienso leer. No. Tengo un límite. Tengo un límite. Es anticuada la lucha de clase. El MIR responde por los ataques del Partido Comunista. Esto sí lo podemos leer. Pero miren cuánto es, pues si escriben caleta. Escriben caleta y son puras consignas repetitivas, pues si esa es la cuestión. Estos tipos repiten y el párrafo 1 es prácticamente lo mismo que el párrafo 2, el párrafo 2 es lo mismo que el párrafo 4, y así la cuestión. Oh, es incomestible leer todas estas cuestiones. Ya, leamos, vamos. El MIR responde al PC. 21. Pura polémica. Ya. Saludos la vikinga chilena. Saludos. Bienvenida. El MIR responde a los ataques del Partido Comunista. Parecemos, ¿cómo se llaman estas cuestiones de copucha en la tele que ponen, que son estos programas de copucha, de lo que le dijo a esta otra, lo que dijo esta otra? El punto final se volvió eso. Lo que el MIR le dijo al Partido Comunista y después va a decir lo que el Partido Comunista le respondió al MIR. Leamos, dice: durante años, el movimiento de izquierda revolucionaria MIR ha venido siendo objeto de ataques injuriosos por parte de la dirección del Partido Comunista. En las últimas semanas, a través del diario El Siglo, la dirección del PC ha pasado otra vez a la ofensiva atacándolos e injuriándolos. Durante todo el último periodo, nosotros habíamos sido en extremo cuidadosos evitando la polémica pública y habiendo buscado siempre conversar con esos dirigentes antes de responder sus agresiones. En verdad, rara vez fue posible hacerlo. También en esta oportunidad hubiéramos querido conversar con ellos antes de polemizar, pero los dirigentes del Partido Comunista han preferido conversar con el PDC antes que con el MIR. Han preferido halagar a la DC e injuriar al MIR diariamente en El Siglo. Es así como nos vemos obligados a responder públicamente. Esperamos que esta vez la dirección del PC no acuda a manoseadas prácticas de acusar de anticomunista a todo el que difiera de sus políticas o se defienda de sus ataques. Nosotros no hacemos lo que siempre hacen algunos dirigentes del PC, que antes que la discusión ideológica, fraternal y respetuosa, prefieren aprovechar los montajes publicitarios de los reaccionarios que han levantado contra el MIR, acusándolos de estridencia, desquiciamiento y extremismo. Nosotros no caeremos en practicarlas más y discutiremos con los dirigentes del PC aprovechando en nuestro favor las campañas de los imperialistas y sirvientes nacionales a través de la década. Más claro aún, el MIR solo guarda un enorme respeto y admiración por Vladimir Ilich Lenin, fundador del primer partido comunista del mundo, y por Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista chileno, por los mártires gloriosos del Partido Comunista y por los abnegados y sacrificados militantes del Partido y la Juventud Comunista Chilena. Pero tampoco esta vez aceptaremos injurias de parte de la dirección del PC. Nadie entre los trabajadores tiene derecho a injuriar a los revolucionarios, menos derecho y autoridad moral tienen que hacerlo los generales y estratega de las graves reveses que sufre hoy la Unidad Popular. Decimos esto pues nosotros estamos convencidos, al igual que el PC, que el electoral del fascismo de O'Higgins, Colchagua, Linares es un serio revés para el proceso. La diferencia está en que el PC no lo reconoce y elabora en cambio decenas de teorías y explicaciones. Nosotros pensamos que este resultado debe ser enfrentado como serio revés para reestudiar las políticas aplicadas y modificarlas y caminar entonces hacia la victoria. Las últimas elecciones parlamentarias en el centro del país deben constituirse en el naranjazo que les señala a los trabajadores el camino de la victoria y no de eludirse su significación con explicaciones infantiles rebuscadas o desleales. Al pueblo le gusta aprender de los golpes, no de las que los transformen mañosamente con las derrotas en victorias. Sobre la victoria electoral del 72. Acá hay un datito importante de eso. Sobre cuál fue la visión del MIR con la derrota.
Lo que se produjo fue un avance objetivo de la izquierda ante los trabajadores del campo y ante los pobladores. A la vez de la representación electoral de este fenómeno fue desfavorable. Es posible que las diferentes apreciaciones deriven de nosotros y estamos trabajando en Linares y que los diferentes del PC en cambio estuvieron casi ausentes o llegaron a última hora. Algunos dirigentes del Partido Comunista han querido culpar al MIR de la derrota de Linares y nos limitaremos a responderle. No deben existir confusiones. Esta no es una derrota de los trabajadores, esta es una derrota de la estrategia política aplicada en el último año. Estrategia que es fundamentalmente estrategia del PC. De nada vale culpar a la publicidad, a las mujeres, al MIR, a los sectores medios, una estrategia en la que ha fracasado. Es la misma estrategia que Fidel Castro criticó por sus debilidades en el Estadio Nacional y es la misma por la cual autocriticó al secretario general del Partido Comunista por cadena nacional de radio de diciembre del año pasado. La estrategia criticada es vacilante en la lucha ideológica y es esa que no cuestiona las libertades que los patrones otorgan al pueblo para morirse de hambre, que no cuestiona la libertad de los dueños de los grandes fondos y fábricas para robar y explotar al pueblo. Esa que no combate la libertad de los dueños de los diarios y la radio para mentir y engañar al pueblo. Esa que no cuestiona la legalidad de los patrones y que, por el contrario, compite con los dueños del poder y la riqueza en asegurar su eterna adoración y respeto a ella. La estrategia que fracasó es la primero que aplaude la DC, como progresista y aliada, confundiendo así al pueblo respecto a quienes son sus enemigos y quien luego de la elección pretende convencer a los trabajadores que no voten por los mismos de la DC y lo hagan por la izquierda. Es esa la inteligencia política la que aquí le ha regalado la victoria a los democristianos, primero en Valparaíso y recientemente en el centro del país. Entendámonos, si se trata de establecer que en la DC hay trabajadores y en otros sectores engañados, ello no es misterio para el pueblo y es entendido fácilmente por él. Pero lo que sí se crea confusión en el pueblo es no definir al PDC como un partido que representa políticamente los intereses del imperialismo y de los patrones. Así existen sectores progresistas del PC, esos solo abandonarían un partido que se han desenmascarado como fascista y reaccionario. No han cambiado tanto los hechos en Chile, o es la sangre derramada por el freísmo durante su gobierno y no cuenta, o es que la puesta en venta de la riqueza de Chile por el PDC es considerada de carácter progresista, o es que el pueblo debe olvidar y perdonar las torturas que el freísmo aplicó a los revolucionarios, o es que se trata que los robos o inmoralidades del freísmo se aprecian hoy con honestidades. La estrategia que ha mostrado tan grandes debilidades es la que sostiene que es preciso ser mayoría para después avanzar y no, como saben los trabajadores, que es necesario primero avanzar para ganar a la mayoría del pueblo. Fíjense. Por favor, no piense que yo soy mirista. Pero acá el MIR tiene un punto. Y un punto que los liberales, que nuestra derecha no entiende. Y es sobre las mayorías. La derecha y sobre todo los liberales siempre piensan que tenemos que llegar a las mayorías. Siempre piensan en las mayorías. No es válido porque lo dijo la mayoría. No es válido por esto, no es válido por esto. Obviamente, en ciertos puntos las mayorías cuentan, ¿cierto? Pero no es necesario para todas las mayorías. Recuerden que en todas las revoluciones de la historia la humanidad siempre han sido minorías y después han transformado a esa mayoría que no hizo nada en partícipes del proceso. Las minorías tienen validez y fíjense hoy día todo lo que han ganado las minorías por ser minorías. Si ustedes preguntan si en Chile le preguntan sinceramente en la privacidad, porque hoy día el chileno es cobarde y no dice lo que cree en público, pero si usted le pregunta en privado al chileno si ellos son partidarios del movimiento LGBTQI y más, le van a decir que no. O si son partidarios de la llegada masiva de inmigrantes, no. Pero ¿qué pasa? Es que una minoría que sí dice, hace y realiza ha logrado todo lo que ha querido. Por medio de esa minoría, cuando esa minoría conquiste el poder, va a lograr, de buena forma o de mala forma, que esa mayoría que no hizo nada acate. No sé si me hago entender. Eso es uno de los fundamentos principales de la cuestión del poder, estimados. Y la derecha, cuando hablo de la derecha, hablo de los liberales, no lo entiende. Los conservadores tampoco lo entienden. Los nacionalistas sí lo entienden. Los
lo comprenden, tienen ese carácter revolucionario dentro de su cabeza, los nacionalistas. Y obviamente los tradicionalistas también lo entendemos. Y por eso tenemos esos conflictos. No sé si me di a entender. Yo me logro entender, pero no sé si me entienden, porque a veces enredo las palabras y no se me entiende nada. Pero bueno. Cuando hago clases es distinto, pero cuando hablo de política yo me voy ya en la volada y... Ya, sigamos. Dice, la más grave no solo es que se está cuestionando una estrategia, sino que persiste la misma política y no se abre una discusión política en el seno de la unidad popular, con un sentido honesto y autocrítico. Ejemplo clarificador de esto ha sido la actitud tomada en Linares, donde toda la UP, la provincia, incluido el PC y sumado el MIR, levantaron un programa campesino revolucionario en que el Estado, incluido en ciertos algunos puntos fundamentales del programa agrario del MCR y del MIR, el compañero Orlando Millas de la Comisión Política del PC, en vez de abrir la discusión interna de los sectores del UP y sus militantes que aprobaron ese programa, y también con el MIR, prefirió desconocer el apoyo del UP de Linares al programa y responsabilizar exclusivamente al MIR. Nosotros, el MIR, estaríamos orgullosos de representar a todos los que apoyan el programa campesino revolucionario, pero ello no es así. Lo que ocurre es que algunos dirigentes del PC no quieren reconocer que esta no es una polémica entre el MIR y la UP, sino una polémica entre las corrientes revolucionarias de izquierda, de la que el MIR es solo una parte, y en tanto que otra parte importante está dentro de la propia UP, con una línea más moderada y pusilánime de la izquierda. Como dijera un revolucionario ilustre y visitante reciente en nuestro país, los revolucionarios repudian la mentira, enfrentan con valor y entereza la discusión ideológica y no la deforman jamás para comodidad ante sus enemigos de clase. Con inusitada frecuencia el PC ha venido sosteniendo las formas tácticas de lucha del MIR que asustan a las clases medias, al oficial honesto de la Fuerza Armada y a los sectores del pueblo. Incluso han sostenido que nosotros combatimos a las capas medias. Muy por el contrario, el MIR siempre ha sostenido que los trabajadores en su combate contra los dueños del poder y la riqueza requieren de aliados que tienen que ganarse en otras capas. Pero los trabajadores no pueden ganarse a estas capas medias retrocediendo y mostrando debilidades, justamente lo que leímos delante con respecto a la toma de las clases medias. Los trabajadores solo pueden ganarse las capas medias si son fuertes, si están unidos y avanzan firmemente defendiendo los intereses de todo el pueblo. Si avanzan decididos golpeando a sus enemigos de clase, a los enemigos de todos los trabajadores. Pero eso no es todo. Se nos acusa de entregarles armas al enemigo, analicémoslo. O sea, está diciendo el PC que el MIR le daba armas a la derecha. Y aleja más al campo de la izquierda a las clases medias, el oficial honesto de las Fuerzas Armadas, el avance revolucionario de los trabajadores o el lujo, la ostensión y el despilfarro. Si se quiere ganar a las clases medias, al oficial y al pueblo, preocúpese de mostrar una imagen cristalina de austeridad y sobriedad. Que aleja más a las clases medias el avance revolucionario del pueblo y a la triste imagen del cuoteo, de los enfrentamientos futiles entre los partidos y de los cargos públicos. ¿Qué tranquilidad o atracción puede ejercerse sobre las clases medias si ellas ven que algunos dirigentes del PC lideran la persecución y el despido de militantes de izquierda en medio de comunicación de masas por el delito de diferir de sus políticas y de negarse a aplaudir los estafadores y criminales democristianos? ¿Cómo quieren ganarse las capas medias si se les promete un mundo esplendoroso en alto consumo en que práctica no se puede sostenerse, en vez de llamarlas a realizar sacrificio en aras de la construcción de un Chile más digno, más humano y más justo? Más grave aún cuando aparecen los primeros síntomas de natural desabastecimiento en algunos productos. En vez de explicar al pueblo con entereza moral y el valor de las causas de los culpables, la burguesía chilena que ha asumido nuestra economía en el atraso y que ha arrendado el país al extranjero llamándola a comprometer en que ocurre y se prefiere faltar a la verdad y se niegan estos objetivos que miles y miles de personas aprecian en el diario vivir. ¿Cómo pretenden ganarse a los sectores medios si todo el país sabe y conoce que el PC, movido solo por mezquinos y sectarios intereses de partido en el momento en que toda la izquierda concentraba su esfuerzo en el centro del país para enfrentar al fascismo de CPN, el PC prefiere concentrar su cuadro en la Federación de Estudiantes de Concepción para arrebatarla a una organización revolucionaria de la izquierda a la dirección de esa federación, abriendo así divisiones y enfrentamientos secundarios en el seno del pueblo y de la izquierda en todo y que desconcierta?
Por otra parte, el temor de no definir claramente quiénes son los verdaderos pequeños propietarios, disfrazando así a los grandes propietarios de pequeños y mediante la ley de reforma agraria democristiana, limitó e hizo lento el avance sobre los pequeños fondos de la burguesía agraria. Así fue la propia política agraria del PC lo que creó las condiciones objetivas para que los pobres del campo tuvieran que luchar por sí mismos, recurriendo a su propia iniciativa para conquistar las tierras de los grandes propietarios. Esta lucha que la UP se negó a conducir fueron la mayor parte a veces lideradas por el MCR, al mismo tiempo que en esa que ese procedimiento pusilánime, por esa falta de decisión política, se crearon condiciones para que algunos campesinos en su lucha espontánea golpearan erradamente a pequeños propietarios. Nunca el MCR o el MIR encabezaron movilizaciones contra pequeños propietarios a los que solo buscamos proteger. Al contrario, si el MCR y el MIR no hubieran asumido la dirección de estas luchas que espontáneamente daba al campesinado la lucha de clase en el campo, podría haber derivado en anarquía. Toda la responsabilidad del alejamiento de algunos sectores de pequeños propietarios en el campo debe recaer sobre estos estrategas de la derrota. Todas esas son armas entregadas al enemigo de clase de mucho mayor importancia sobre la conciencia de la pequeña burguesía propietaria y no propietaria, y toda confusión que pudiera crear el avance revolucionario de los trabajadores. Este es un momento en el cual el conjunto de la izquierda, todos los militares de izquierda deben abrir la discusión claramente. Este es un momento de grandes definiciones políticas, o se frena el proceso para ganarse a las clases medias aliándose con el PDC, irrumpiendo las corrientes revolucionarias en el seno de la izquierda, o se profundiza y se radicaliza el avance de los trabajadores, se denuncia el PDC como partido de los patrones y fascistas y se establece la más férrea alianza con los revolucionarios de izquierda. Es un momento en que la crítica a ciertos métodos de trabajo, estilos, imágenes públicas y actitudes, además de las políticas de fondo, y deben someterse rigurosamente al análisis crítico. Lo que de fondo está ocurriendo en Chile es que la UP se ha ido deteriorando en medida que se decide ganar fuerza movilizando a las masas, señalándole el enemigo y avanzando sobre los fondos y fábricas. Más aún, mientras concesiones se hagan al PDC, mientras más se frene el proceso, mientras más se negocie con los partidos y de los dueños de los fondos y fábricas, y mayor será la debilidad de la izquierda y mayor fortaleza adquirirá la clase dominante. Y está sus socios extranjeros que han pasado a la ofensiva desde hace algunos meses. No se detendrán por más concesiones y halagos que se le haga, por más agresiones que se desaten contra el MIR y las masas revolucionarias para satisfacer el PDC. Así no se detendrá la ofensiva de la clase dominante y el imperialismo. Se confunde al pueblo cuando se aplaude y saluda al PDC. Todo Chile sabe que los dueños del poder y la riqueza están decididos a derribar el gobierno y reprimir a los trabajadores. Todo Chile sabe que la clase dominante desarrolla su ofensiva a través de un sector golpista, el Partido Nacional, que toma la iniciativa más agresiva contra el gobierno, y de un sector negociador, el PDC, que siempre en los momentos más difíciles le tiende la mano al gobierno a cambio de concesiones hasta ahora. Quienes le siguen al juego no saben o no quieren entender que el fascismo no es un movimiento de masas, un bloque de capas o clases de intereses distintos, contradictorios, y que por eso el fascismo recurre al engaño, a la mentira, levantando reivindicaciones populares que solo creen los ingenuos y que una vez en el poder jamás las cumplen. No es en las negociaciones, en las lealtades, en los pasillos donde encontrarán la forma de frenar el fascismo. Es en el seno del pueblo, en la movilización de las masas, en la elevación de los niveles de la conciencia y la organización de la lucha a partir de sus intereses, de modo que se les permita avanzar y golpear a sus enemigos de clase, donde se ganará el combate contra el fascismo de C y PN. No es en los pasillos de las negociaciones donde la solución, sino en cada fábrica, en cada fondo, en cada población, universidad y liceo. Por último, claramente dicho, el MIR-DC buscará por todos los medios la más férrea unidad de toda la izquierda, de todo el pueblo, para avanzar, para golpear con la fuerza a las masas movilizadas a los enemigos del pueblo. Pero al mismo tiempo queremos fijar públicamente nuestro pensamiento acerca de la unidad de este movimiento. Jamás habrá unidad para frenar el avance del pueblo, aunque se le disfrace de consolidación. Jamás habrá unidad para negociar el avance del pueblo con el PDC. Jamás habrá unidad para desmovilizar a los trabajadores. Jamás habrá unidad para amparar a los grandes empresarios agrarios industriales disfrazándolos de medianos. Jamás habrá unidad para perdonar desfalcos aduaneros de los reaccionarios, para esconder robos y estafas freístas democristianos, o para dar garantías crediticias a explotadores de la existencia del PDC. Jamás habrá unidad para desalojar campesinos de fondos que les pertenecen a ellos y a todo el pueblo. Siempre habrá unidad para golpear a los dueños del poder y la riqueza. Siempre habrá unidad para golpear a la denunciar el fascismo del PDC y el PN. Siempre habrá unidad para hacer propiedad de todas las grandes fábricas y fondos.
Siempre habrá unidad para avanzar, superando las limitaciones que imponen el Parlamento fascista, la justicia de clase y la legalidad de los patrones. Siempre habrá unidad para organizar y movilizar a los trabajadores del campo y la ciudad. Siempre habrá unidad para defender la estabilidad del gobierno ante las agresiones fascistas. Secretariado del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, Santiago, 29 de enero del 72. ¡Ay, qué! ¿Ves? Esta cuestión mata. Mata leer tantas cuestiones. Bueno, acá está la frase: seguir avanzando, golpear junto y no conciliar. Es justamente lo que leímos del MIR. Bueno, la Juventud Socialista estaba prácticamente... Acá está la OP ofreciendo autos, así como que ellos también traían estabilidad. La OP traía estabilidad y ellos representan la clase media. ¡Oh! ¡Santo cielo! ¿Cómo mata esta cuestión de leer? Se nota que no... Ya. Se me murió la garganta. Veamos, saludemos. Saludos Wombat, Maggie, Germán, Fractal, Bélgica Contreras, bienvenida. Laura, Jorge Ulloa, Don Arminio. Radio Apocalipsis FM, saludos estimado. Apolo Hobby, R, Don Jabalí, saludos estimado. Oye, no sé si estará todavía Don Jabalí, pero espero el directo en el canal de la Ángela para que hablen del Estado, porque estuvo muy bueno el de ayer. Estaban discutiendo sobre el Estado con el Goku, estuvo muy bueno. Me puedo meter yo la cuchara también. Saludos, Camino Sin Futuro. Miguel Barriga, saludos estimado. Valkyria, la vikinga chilena. Margarita Aguilera, bienvenida. Albertino Pinochet, saludos estimado. Eso pues, estimados, dejémoslo hasta acá. Recuerden, por favor, difundan el contenido y háganme el favor, porque voy a empezar ya con la campaña para que los demás canales patriotas me inviten a sus canales. Porque todo lo que estoy haciendo yo ahora y los videos que vienen en un futuro necesita la mayor cantidad de visualizaciones posible, porque entonces supongamos el video que voy a hacer sobre la victoria de Allende el 4 de noviembre el 4 de septiembre del 70 y tiene con suerte 1000 visitas, eso no sirve de nada. Entonces necesitamos a toda la gente posible que vea los videos, que los difundan y que se hagan virales. Este año necesitamos que los videos sean virales, no que tengan 1000 visitas, 2000 visitas, no, que tengan 200.000 visitas. Tenemos que llegar, como dicen los comunistas, a las masas, al verdadero pueblo de Chile, a los niños, a la gente que no conoce bien la historia. Necesitamos llegar porque este año van a ir a full los comunistas. Van a ir a full. Y por eso todos los días voy a hacer este trabajo de insistir en que difundan. Nada más pido, difundan. Dejen su me gusta. Y esto. Necesitamos que todos los canales patriotas me inviten a sus canales. Me da exactamente igual si tienen 5 suscriptores o tienen 50.000, o me da igual. A todos los canales posibles, porque si logramos que una persona venga y vea los videos, lo hicimos. Y sobre todo si esa persona estaba equivocada sobre la historia, lo logramos convencer de que esta era la verdad, lo hicimos, lo logramos. Es fundamental. Quiero que comprendan algo, este es el único canal que se está enfocando a la historia. Todos los canales patriotas se están dedicando a la política y es genial. Necesitamos gente que se dedique a la política, pero yo soy el único que se está dedicando a la historia.
Soy el único que está en ese ámbito y sobre todo el único que está viendo el tema del UP. Por eso necesito su apoyo. Eso necesito. Y claro, hay otros canales que apoyan también en eso. Hay que recordar a mi buen amigo Lobo Patriota Libertario, ahora se llama Lobo Chileno, también hace un trabajo espectacular. Así que un saludo si ve este directo también. Pero eso, necesitamos difusión. El canal necesita crecer. Y por favor no piensen esto de una forma mercantilista, que yo lo estoy haciendo para ganar más plata, porque si ustedes se fijan abajo, amigo, apoyen el canal por Floyd porque YouTube desmonetizó. Muchas gracias, el canal está totalmente desmonetizado. Yo no gano ningún céntimo. Literalmente todo lo que estoy haciendo, todos los videos que he subido, no gano nada. Nada. YouTube no me paga. YouTube me desmonetizó. YouTube no quiere que este canal exista. Por eso le estoy diciendo. Eso necesito. Ayuda en la difusión. Voy a repetirlo siempre. Y como siempre digo, si usted quiere apoyar el canal, si usted encuentra valioso lo que estoy haciendo de quemarme la garganta todos los días leyendo marxismo, y todos los videos y todo lo que voy a hacer, puede apoyarlo por Flow. Si usted de afuera, puede apoyarlo por PayPal. Todas esas cosas me sirven para pagar el StreamYard, porque esta cuestión cobran esta cuestión. Todo eso me ayuda a pagar StreamYard y comprar más libros. Nada más que eso. Eso se los pido, difundan. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 4:30. Y eso, si Dios quiere también. Chao.